familia extra normal, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Extra Normal, el espacio donde lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos prefieren ignorar toma voz. Hoy regresamos con un capítulo muy especial cargado de historias que te pondrán los pelos de punta. Estás por escuchar el octavo episodio de nuestra serie Encuentros Paranormales ocurridos a veladores y guardias de seguridad. Y como de costumbre, no estoy solo, me acompaña mi buen amigo Emanuel Galvez, con quien vamos a desmenuzar cada suceso, cada manifestación y cada testimonio que desafía la lógica. Así que apaga las luces, sube volumen y prepárate. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Víctor. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy bien, Manuel. Pues como te digo, como ya le he platicado a ti a la familia, esperando con muchas ansias para grabar el nuevo capítulo. Siento la emoción como si fuera el primer día. Yo creo que cada capítulo que grabemos va a ser la misma emoción. Sí. Y hablando de cuestión académica, pues ya preparando para iniciar mañana el nuevo ciclo escolar. Esperemos que nos vaya muy bien a todos. ¿Y a ti cómo te va, Manuel? Bien, bien, muy bien. Oye, pues esta semana, bueno, el día de hoy, de hecho, me tocó poder ir al cine. No todas las semanas me puedo dar ese lujo ahorita que tengo a mi pequeño. Pero pues aprovecho cuando hay películas que me llaman bastante la atención. Y en esta ocasión compartirles una película que se llama Haz que regrese. Es del mismo Ok. director que hizo la película de Háblame, en inglés Talk to Me, que es esta película donde aparece un brazo que algunos estudiantes, al momento de tocarlo por unos momentos, es como que digamos que los posee un ente y pueden como platicar con él, por eso se llama así la película, Talk to Me o Háblame. Y en este caso digamos, un trama donde un par de hermanos, bueno, realmente son hermanastros, Ajá. desafortunadamente se quedan sin padres y tienen que ir a una casa donde los acogen a ambos. Y al momento de llegar a esa casa empiezan a suscitarse temas bastante turbios. Y este tipo de película, la verdad, o sea, la verdad la película la recomiendo mucho. Me gustó mucho y más que nada porque es una película un poco que le llaman el body horror, que es así Ah, de que sí. si te da un poco de asco cuando se ven acá de que tripas o algo así, pues a lo mejor no es tanto tu tipo de película, pero me gustó porque está como es digamos una trama que sí podría suceder. No es la típica película de un fantasma en una casa, sino que va más orillada a un tema de sectas o algo así. Y que la realidad creo que esos son los que pueden dar incluso más miedo. Tenerle miedo a los Sin vivos, duda. no tanto como a los muertos. Entonces, muy Esa recomendable. es una frase. eh, por si en algún momento la quieren ver, adelante. Honestamente, yo no me acuerdo haberla visto. Sí me suena la imagen que dices, pero no me acuerdo haberla mirado. Pero sin duda la voy a buscar porque me suena bastante interesante. Y como bien dices, ahorita la frase que dijiste me gustó mucho porque la usa mucho mi abuelo. Siempre dice, hay que tener miedo, más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, así Esa frase es. me hace interesantísima porque, por ejemplo, las sectas, los casos que han habido a lo largo de la historia, de todas las atrocidades que se han hecho en el nombre de, por ejemplo, de una deidad, en el nombre de, pues, del ser o aquellos a quien ellos veneran, ¿sale? Sí. Así que sin duda voy a buscar la película y la voy a mirar porque se escucha buenísima. Sí, en esta película sí se menciona el nombre de Belcebú. Entonces, pues sí está un poquito Ah, ahí fuerte en ese aspecto. Sin llegar tampoco a tocar tantos temas como de rituales, pero sí viene involucrado uno que otro ahí. Entonces, muy, muy bueno. ahorita que dijiste algo, me acordé de algo. Sabes que últimamente las películas, algunas películas, mejor dicho, por ejemplo, El Conjuro o películas de ese estilo, me da cierto recelo mirarlas porque se ha filtrado por información de que, por ejemplo, si en la del Exorcista, si sale un ritual en la película, resulta que son rituales reales, Emanuel. O sea, rituales que se utilizan, por ejemplo, para expulsar un demonio o para llamar a un demonio. O sea, es demasiado explícito. Ya no. Es como Demasiado antes como que era apegado lo quieren apegar demasiado, tanto a la realidad que utilizan rituales reales, eso es a lo que se refiere. ándale, a eso me refiero, si me equivoqué, eso es correcto. Lo quieren que se asemeje tanto a lo real que ponen cosas reales y una persona que no sabe
pues va al cine a mirar esa película y sin querer está presenciando un ritual, o sea, cuando, por Sí, ejemplo, que invocan un demonio o lo expulsan. Y eso, honestamente, me causa cierto recelo. Por ejemplo, la del Conjuro, en la película 12, me hace, si mal no recuerdo, hay una escena donde escuchan unos sonidos que, puede ser todas las personas que miramos la película pensamos que fueron sonidos creados para la película, sí, pero resulta que son grabaciones reales, ¿sale? Grabaciones reales que se pusieron en la película, imagínate. O sea, sí. ya desde ahí La, está escuchando fíjate, algo que se grabó en vivo y directo. fíjate que ahorita que comentas eso, la otra que se me viene mucho a la mente, que es una película que causó mucho revuelo, es la del exorcismo ¿cómo se llamaba? De Rosemary, ¿Cuál de no, todos? Rosemary no. Ah, Emily Rose. Emily Rose, ese. Esa Sí, película, tengo entendido que también se utilizaron audios reales de cuando estaban exorcizando a la chava y que tenía así es, no nomás también. uno, sino que tenía varios demonios dentro y así. Así es, y por ahí, por ejemplo, hay varias películas que de momento, no voy a echar mentiras, se me escapa, pero que pues buscan tanto apegarse a lo real que ponen cosas reales y pues uno como espectador que va a mirar esa película, imagínate que te pegue algo por andar ahí estando en un ritual. Sí, sí, y Es no, aterrador. y de hecho ya, ya ve el tema del exorcista como tal, que durante las grabaciones pasaron varios incidentes, tanto a los actores como en el set de Sí, grabación. Posterior a que ya se publicó la película, también hubo algunos eventos. Este, entonces, sí, la verdad es que se tendría que tener mucho cuidado en qué temas se tocan y cómo tocar esos temas. Como dice, hay personas, probablemente ellos sí están en compañía de expertos y saben como en algún momento se comentó, cerrar estos portales o cerrar estos es rituales para correcto. que a ellos, pues en teoría no les pase nada y aún así les ha pasado. Pero bueno, nosotros como espectadores, al momento de estar viendo la película, escuchando este tipo de conjuros, etcétera, pues nosotros no tenemos ningún tipo de preparación para este tipo de rituales, ¿no? Simplemente, Manuel, eso, de hecho hay mucha tela de cortar que me emociona mucho hablarlo. Por ejemplo, hablando de la música, Manuel, desde la Sí, música. sí, Por sí. ejemplo, todos sabes que todos somos energía, ¿verdad? Y las personas en función de el momento en que nos encontramos, ¿sale? Vibramos alto o vibramos bajo, ¿sale? Pasa mucho, Manuel, por ejemplo, que en los conciertos, en conciertos de rock pesado, se ha dicho que los espectadores realmente están presenciando un ritual a la deidad que estas personas veneran. Imagina eso, están en el concierto, escuchando música y dicen que se empieza a sentir incluso pues, la carga pesada y es que estás en un ritual Sí. donde Sí me han pones a todas pasado las porque personas. sí he tocado ir a conciertos así, pues. ¿Cómo se llama esta persona que estuvo hace poco aquí en México, el Marilyn Marilyn Manson. Monroe? Marilyn Manson. Ajá, se ha En San Luis sabido. Potosí, ¿no? He visto, he visto casos donde expertos en el área investigan a este cantante y se sabe, Manuel, que hace y por ahí cosas medio raras en sus conciertos. Sí, O sea, que sí. utiliza a las personas, la energía de esas personas, de toda esa magnitud de personas para atraer o invocar una deidad. Sí, yo la verdad Sí, respeto mucho todo el tema en general, ¿no? De cualquier arte. yo igual, Pero sí, yo igual. obviamente hay ciertos artistas que como que llevan las cosas a otro nivel. Eh, Es yo correcto. tengo un compañero de trabajo que él sí sigue cualquier tipo de música. Le gusta como que escuchar de todo. Pero en algunas ocasiones escucha, por ejemplo, un grupo donde el cantante al estar cantando se golpea a lo mejor con el micrófono en la cabeza y le empieza a salir sangre. Entonces ya llevar como que a esos niveles, yo también digo, tú porque al final, como bien lo dices, todas las personas que están ahí es porque lo siguen, es porque se sienten atraídos a su música y obviamente de alguna manera se sienten atraídos al cantante, ¿no? Claro, Algo les atrae de él. Y si esta persona hace esto y todos los que son sus seguidores, pues de alguna manera piensan que eso es correcto hacerlo. Entonces,
pues de ahí salen de ahí y cada quien va a su casa y cada quien va a su vida cotidiana. Pero se quedan con ese tema de que esto es algo común y es algo que está bien hacer porque su artista, su ídolo lo hace. Entonces están en tendencia de también replicarlo, pues. Entonces, por eso también sí se ha dado el caso de que por fanatismo han causado a algunas personas ciertas tragedias, pues. Claro, han habido casos atroces por Sí. culpa del fanatismo. Y como bien dices, qué bueno que lo dices porque nosotros respetamos todo tipo de creencias, todo tipo de religiones, nos mantenemos siempre al margen, inclusive lo que aquí comentamos es siempre desde el respeto y meramente como informativo. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero Claro. indiscutiblemente pasan cosas muy raras, por ejemplo, en los conciertos. Imagínate, pues es como no aprovechar la oportunidad. Tienes a cientos de personas, cientos de miles de personas concentradas, vibrando a una frecuencia en la cual tú lo estás, digamos, predisponiendo. Estas personas pues pueden aprovecharlo para hacer cosas muy buenas, cosas muy Sí, malas. de hecho hace poquito fue viral un concierto de un artista que, bueno, es un grupo, creo que se llama My Chemical Romance, porque en su concierto hay una parte del concierto donde frente al escenario, o sea, alrededor del público, había como otro pequeño set y en él, Ajá. haz de cuenta que se ponían como antes que personas como a la hoguera. Creo que era a la Ah, ok. hoguera. No me acuerdo si era la hoguera o era como de fusilamiento. Qué Entonces, turbio. sí, entonces les pedían al público, este grupo le pedía al público que comentara si los salvaba o los mataban, pues. Y A la y roña. aunque el público decidía que los quería salvar, de todas formas terminaban ejecutándolos, pues. Y, Bastante turbio, ¿eh? sí, entonces que incluso como que el mismo público se sentía así como de que, hey, pues qué onda, o sea, si en teoría todo el mundo gritó que lo salvaran, ¿por qué hacen eso? Pues ya Así es después como salieron dice. a declaraciones que era como para reprochar obviamente temas como políticos y todo esto, pero sí es muy fuerte, ¿eh? O sea, son temas muy fuertes y más en la actualidad que creo que ahora todo se hace viral, pues, ¿no? Indiscutiblemente, uno de todos esos temas hay mucha tela de donde cortar. Sin embargo, íbamos a raspar muchísimos muebles, si hablábamos de ellos. De hecho, estaría muy interesante hacer un capítulo de ese tipo de artistas y Sí, va, digamos, una especie del iceberg de ese artista. Sería algo muy interesante, ¿eh? Que la sí. familia nos deje en los comentarios si les gustaría que pues, nos adentremos en esto. Sí, 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 así es. Igual así temas como de algunas películas famosas y cosas que Así haya es. por detrás, que hay algunos mitos o leyendas urbanas detrás de ciertas películas o ciertos, incluso, ¿por qué no? Presentaciones de teatro, que yo he sabido cosas que se presentan en algunos Exacto. teatros que son lugares muy, muy viejitos, pues y que hay muchas energías ahí guardadas. Interesantísimo, Manuel. Pero bueno, ¿qué te parece, Manuel, si comenzamos con las historias? Para que no decir la familia que Sí, hablamos mucho y no contamos historias. sí, 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 adelante, adelante. En este caso vamos a hablar, como bien dijimos, de pues, eventos paranormales ocurridos a guardias o veladores. Yo creo que estas personas le han tocado vivir, Manuel, cosas terroríficas, por lo mismo que son personas que viven en la noche prácticamente, o su trabajo es de noche. En este caso, vamos a contar la primera historia que nos la compartió el amigo Antonio Ruiz, un guardia de la fábrica abandonada en Guadalajara. Ok, En este caso, nos platica nuestro amigo Antonio Ruiz que trabajó como guardia de seguridad durante más de 15 años. Dice el amigo Antonio, créanme, en todo ese tiempo vi cosas que no cualquiera se atrevería a contar, pero hay una historia que nunca pude olvidar porque hasta el día de hoy me sigue persiguiendo en sueños. Ocurrió en Guadalajara en el año 2003, cuando me asignaron a custodiar una fábrica abandonada. La fábrica se encontraba en la periferia de la ciudad, rumbo a la carretera a Nogales. Era un complejo enorme que llevaba más de 10 años sin funcionar. Antiguamente había sido una procesadora de telas, pero por cuestiones económicas cerró de golpe, dejando dentro maquinaria pesada y bodegas inmensas que nadie tocaba. ok, Mi trabajo era muy, pero muy sencillo. En teoría, hacer rondines cada 2 horas,
revisar que nadie se metiera y pasar reporte por radio cada tanto tiempo. Pero lo que no me dijeron fue que en el lugar tenía historias oscuras. Se decía entre los trabajadores que ahí habitaban muertos, perdón, que ahí habían muerto varios empleados en accidentes de trabajo y que al poco tiempo del cierre empezaron los rumores de que nadie aguantaba de velador, que eh, agarraban el trabajo y máximo una semana y renunciaban, Ok, ok. obviamente en el turno nocturno. La primera noche, pues dice que cuando el amigo Antonio Ruiz tomó este trabajo, transcurrió pues de manera normal, un lugar viejo, polvoriento, con ríos de ratas corriendo entre las paredes, pero a partir de la segunda noche empezó a notar algo extraño. Cada vez que pasaba frente a la nave principal, sentía como si alguien lo observara. Dice que le daba una sensación como de escalofrío, se sentía incómodo, hasta sentía como el pecho apretado, porque sentía como si una mirada desde la oscuridad lo estuviera siguiendo. Ok. Dice que decidió entrar para revisar. Caminaba con su lámpara iluminando los pasillos entre las máquinas oxidadas. De repente, escuchó un sonido metálico, como si una de las grandes prensas todavía funcionara. Él sintió que se le salía el corazón, obviamente impactado porque era un lugar abandonado. Se acercó lentamente y vio claramente cómo la palanca de una de ellas se bajaba sola, golpeando con un estruendo que lo deja helado. Hombre, desde ahí, qué miedo. Dice que no había nadie, revisó todo el lugar, trató de convencerse de que alguien se había colado y la máquina y había echado a andar la máquina, pero obviamente el lugar tenía más de 10 años abandonados y esto era imposible. Sí, pues sí. Las siguientes noches la actividad aumentó. En una ocasión, mientras hacía una ronda, escuchó pasos detrás de él. Uf, no, hombre. Toco madera. Caminaban al mismo ritmo que él. Se detenía y los pasos atrás de él se dejaban de escuchar. Ok. Dice que giró de golpe con su lámpara y no había nadie. Qué amigo tan valiente, yo creo que a mí me desmayo. Sí. Él, de hecho, justo se iba a decir, pero ahorita ya que termina la historia lo voy a comentar. Sin embargo, al mirar hacia el suelo, notó algo que lo paralizó. Unas huellas marcadas en el polvo, Ya. frescas, como si alguien descalzo hubiera caminado justo detrás de él. Esa fue la primera vez que pensó en abandonar el trabajo. Dice que no lo dejaba a pesar de lo vivido, del terror, porque el sueldo era bueno y tenía obviamente necesidad. O sea, necesitaba el dinero para cubrir unos gastos que él tenía ahí, unos inconvenientes. El caso ese llegó el día viernes, la quinta noche, y fue la más aterradora. Estaba en la caseta cuando las cámaras de seguridad, por las cámaras de seguridad miró movimientos dentro de la bodega número 3. Dice que sintió que un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero trató de hacerse el valiente y pensó que algún intruso se había metido. Tomó su lámpara, tomó el bastón ese que le dan comúnmente o coloquialmente llamado macana Sí, sí. y se fue directo hacia allá. Cuando entró, sintió un olor insoportable, como a carne podrida mezclado con humedad. Obviamente esto le comenzó a subir un escalofrío por el cuerpo, pero como bien dije, él, envalentonado, con la lámpara iluminó una esquina y la vio. Había una figura parada junto a la esquina, de espaldas, alta y delgada, pero con la piel pálida, prácticamente pegada al hueso. Trató de hablar con él, preguntarle quién era y qué hacía ahí, pero esa cosa se giró lentamente Ya. hacia él. No tenía ojos, solo unas cuencas negras profundas. Lo más aterrador pasó cuando su boca se abrió de forma antinatural y emitió un sonido metálico como un chillido de fierro oxidado chocando unos contra otros.
Él sintió como el terror se apoderaba de él. Retrocedió de inmediato, casi tropezándose. Esa cosa comenzó a caminar hacia él. Un No gato. corría, sino lentamente, como observándolo, como estudiándolo. Pero cada paso resonaba como si golpeara las paredes del lugar con mucha furia. Comenzó a correr el amigo lo más rápido que pudo hacia la salida y juró que al darse la vuelta todavía estaba viendo a esta figura de pie, inmóvil, pero con la boca abierta, como retándolo. Amigo Antonio dice que regresó a la caseta. Trató de revisar. Bueno, en la caseta se esperó hasta el amanecer porque estaba totalmente aterrado. Prácticamente dice que estaba al borde de un infarto. Sentía donde su corazón trabajaba al 1000 por hora. Se llegó la mañana, le contó el supervisor. Lo que más le extrañó que el supervisor lo miró con seriedad y le dijo: no eres el primero que ve a ese hombre gris. Por eso casi nadie aguanta más de una semana en el puesto. El amigo Antonio sintió el más grande terror que había vivido en su vida y dice que renunció ese mismo día. Pensó que su vida valía más que cualquier cosa. Lo más inquietante fue que semanas después, hablando con sus ex compañeros que también trabajaban ahí, le confesaron que han visto exactamente lo mismo, una figura gris, sin ojos, en la nave principal, y que según él, esa aparición no solo se le muestra a los guardias, sino también a cualquier persona que se atreve a entrar de noche. Así que, como bien decimos en Frecuencia Normal, no estás solo, nunca lo estuviste. Uf, qué historia, Manuel. Sí, la neta es todo perra, ¿eh? Oye, es que lo que te iba a decir es que para empezar, creo que para ser un guardia de seguridad, si tienes, o sea, si es un puesto que requiere mucha valentía, ¿eh? O sea, no cualquiera, creo yo, puede estar en la madrugada en un lugar que por lo general está vacío o, o está abandonado o está en construcción, por ejemplo, pero por lo general en la madrugada pues debe estar en completo silencio, que hasta se ha de escuchar los grillos de quién sabe cuántos metros estén y que escuches un ruido y que tengas que ir con Uf, una no, hombre. linterna o algo así a investigar qué fue ese sonido, de dónde proviene. No, creo que no cualquiera lo hace, ¿eh? Yo siempre lo he pensado, Manuel, que esos trabajos son de muchísimo respeto. Que honestamente yo no me atrevería, no me atrevería porque si bien, aunque no me enfrentara a algo paranormal, mi cabeza me iba a jugar una muy mala pasada, iba a empezar a crear miles de escenarios y para de contar, no quisiera, no podría, la verdad. Yo creo que hasta podría en riesgo mi vida, algún infarto o algo. No lo André, sé, exactamente. del terror. O sea, sí. O sea, a todo eso te arriesgas. Pues no nada más que realmente esté una persona queriendo entrar a robar o algo Exacto. así. Sino que también el que Dios guarda, o sea, un buen susto así, te puede jugar una mala pasada en tu No la salud, pasada. pues, ¿no? Sí, Porque realmente no sabemos cómo reaccionar. oye, y aquí aprovecho también para, bueno, dos cosas. La historia me recordó a una película que se llama, en español, creo que se llama Espejos, pues me imagino porque en inglés se llama Mirrors. Ah, sí la he visto. ¿Sí lo has Sí la visto? he Y visto. sí es Está así, buenísima. es algo Está parecido, ¿no? O buenísima. sea, estaba en una Sí. caseta y pues no me acuerdo muy bien, ¿no? Porque hace mucho tiempo la vi. Pero que empezaba a escuchar cosas o en los rondines que daba y estaban todos los espejos tapados. La escena del Sí. principio de la película esa me hace bien inquietante porque pues creo que uno de los grandes temores que todos en algún momento tenemos es el tema de los espejos, porque pues del otro lado pues está una imagen Exacto. Eso. igualita que uno, y yo me acuerdo muy bien que en la secundaria un maestro nos decía que detrás de cada espejo era un mundo completamente opuesto al nuestro, pero que tenía, o sea, que por ejemplo cuando tú te alejas de un espejo, dentro del espejo hay otra vida, ya, o sea, nos metí ideas, no estamos en la secundaria, obviamente estábamos más morros,
Pero nos metió esa como idea a la cabeza. Y sí, esta película es súper buena. O sea, te digo, esta escena principal o inicial, donde la trama de la película gira alrededor de que, pues es eso, pues en el espejo, tu otro yo es como, digamos, una persona como maligna o algo así. Y, y, Tu y cua- doppelganger. Ajá, como porque se agachaba una persona y se levantaba, o sea, cuando se agachaba y que el reflejo no se movía, que ya empezaba como a tomar su propio, voluntad, su propia voluntad, y pues agarraba y pues se suicidaba, y pues en la vida real también, o sea, en la parte de acá también pasaba, pues, o sea, ese era lo Es, curioso. una pregunta no es para ti y para la familia. Bueno, me imagino que sea la respuesta de la familia, pero quisiera escuchar tu opinión. ¿Sabes por qué tapan los espejos? Y otra pregunta, dos en uno. ¿Sabes por qué dicen que no debemos de tener un espejo frente a nuestra cama? Bueno, a mí lo que me han comentado es por el tema de las energías. Creo que algo va por ahí, pues, que como que tus energías se van y algo así creo que tiene que ver con eso. Es lo único que me acuerdo. Pero Sí, no sí. sé, a ver, coméntanos. Sí, ojalá que la familia también nos pueda poner en los comentarios su opinión, porque nos gustaría mucho leerlos. Sí, Bueno, para empezar, se dice que los tapan, Emanuel, primero, como dices tú, porque por ahí se drenan las energías de Emanuel, ujú, porque como bien les dijo aquel maestro en la secundaria, creo que dijiste, sí, cada espejo es un portal a otra dimensión, a otra dimensión en la cual hay obviamente seres, contra una contraparte de lo que estamos habitando en esta realidad, ¿de acuerdo? Y además, Manuel, que en los espejos es muy sencillo atraer a tu doppelganger. Es muy fácil, hay rituales muy facilísimos con los cuales lo puedes hacer y eso es algo pues terrible, Manuel, porque hay muchas historias que más adelante me gustaría hacer, que grabemos un capítulo de eso, ojalá la familia lo apoye, de personas que se enfrentan a su doppelganger donde este los trata de suplantar, Manuel, oh, sí, ¿vale? sí me ha tocado Para los que escuchar no historias saben, el así. doppelganger es nuestro doble malo. Se dice que todos tenemos un doble malo, pero hablando en este caso de algo sobrenatural, ¿sale? Sí, Y por lo mismo que dicen que no hay tener un espejo frente a tu cama, porque es como si invitaras a que una deidad te visite, Manuel, o te robe, o trate de drenarte tu energía, tu alma. ¿Sale? Es por lo que también se dice que no hay tener un espejo frente a tu cama, menos cuando duermes. Por eso es que lo debes, si hay, lo debes de tapar. gaso. Oye, igual me acordé ahorita que dices eso. No, ahorita ando como muy de acordarme de escenas de películas. Pero, ¿viste la película Constantine? No sé si te acuerdas de Sí, esta cómo película. no, Ah, cómo pues no, sí. no sé si recuerdas que al principio, creo que es en el primer demonio que se ve en pantalla que él ayuda como a sacar, le pone un espejo, ¿no? O sea, está Ah, la chava sí, acostada y le pone un espejo arriba y en el espejo sí se ve el demonio, pues, ¿sabes? Y así es, se cuando como que refleja, así ajá, es. como que lo saca y se va hacia el espejo y ya como que ahí no me acuerdo bien si lo tapa o no lo tapa. Lo que sí me acuerdo es que lo avientan hacia la ventana y ya pues cae, ¿no? Y como que se quebra. Sí, pues es Así que es. sí hace como sentido esa parte, la verdad. Sí, en verdad se me hace un tema muy interesante que más adelante ojalá lo podamos profundizar. Digo, eso lo leí en las investigaciones que he hecho y por qué no la verdad también en podcast de expertos en el área que platican estos datos interesantes. Pues, Estuvo buenísima la historia, Manuel, ojalá le guste a la familia. ¿Qué te parece si contamos la segunda? ok, va, la segunda me la voy a andar yo, ¿no? Sale. La historia se llama El velador del Panteón de Oaxaca. Mi nombre es Andrés López. Trabajé varios años como velador en un panteón de Oaxaca. Era un trabajo pesado, no por lo físico, sino por lo mental. Imagínese usted pasar la noche entera entre tumbas, mausoleos y lápidas. Uno se acostumbra al silencio, pero también al miedo. Y aunque siempre pensé que eran solo historias de gente supersticiosa, lo que viví ahí me demostró que no todo puede explicarse. El panteón donde trabajaba era antiguo, con más de 100 años de historia. Muchas tumbas estaban ya deterioradas, con las cruces chuecas y las lápidas llenas de musgo. Mi trabajo consistía en dar rondines, revisar que nadie se metiera a robar flores, mármol o incluso huesos,
porque sí, en esa zona la gente todavía cree en brujería y a veces entraban de madrugada para llevarse restos humanos. Durante las primeras semanas todo fue tranquilo, aunque el ambiente era pesado. Escuchar a los perros ladrar a lo lejos, el aire frío que corría entre los cipreses y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que no tenían explicación. En varias ocasiones, mientras hacía mi recorrido, escuchaba voces. Eran como rezos, susurros lejanos que venían desde las tumbas más viejas. Yo alumbraba con la lámpara, convencido de que eran vagabundos escondidos, pero nunca había nadie. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, llegué hasta la parte más alejada del panteón. Ahí estaba el mausoleo de una familia muy conocida en Oaxaca. Apenas me acerqué, sentí un olor fuerte a incienso, como si alguien acababa de hacer una ofrenda. Pero era imposible, pues el lugar estaba cerrado con candado. De pronto, escuché claramente cómo del interior alguien golpeaba la puerta de hierro 3 veces. Me congelé. No había viento, no había nada que pudiera provocar ese ruido. Encendí la lámpara y con voz temblorosa pregunté: ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo silencio. Me retiré lo más rápido que pude, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero lo peor estaba por venir. La noche más aterradora fue un viernes. Estaba en la caseta tomando café cuando escuché claramente pasos en el pasillo principal del panteón. Pensé que era alguien entrando a robar, así que con mi lámpara salí y empecé a seguir el sonido. Los pasos eran firmes, como de alguien caminando con botas. Al llegar frente a una tumba muy antigua, vi una figura de espaldas. Era un hombre alto, vestido de negro con sombrero. Parecía completamente sólido, como cualquier persona. Le grité que se detuviera, pero que no podía estar ahí. La figura no se movió. Me acerqué con cuidado y entonces sucedió lo inexplicable. El hombre simplemente desapareció frente a mis ojos. Se desvaneció como si se hubiera disuelto en el aire. Retrocedí aterrado y lo peor fue que al alumbrar la tumba frente a mí, leí el nombre de la lápida. Era el de un hombre fallecido en 1932. Exactamente el mismo que, según los veladores más viejos, aparecía caminando cada cierto tiempo por los pasillos. Después de esa noche ya no volví a ser el mismo. Cada vez que hacía mis rondines sentía que alguien me seguía. Incluso llegué a escuchar mi nombre susurrado entre las tumbas. No importaba cuántas veces revisara, nunca había nadie. Finalmente decidí renunciar. No podía seguir ahí. Pero antes de irme platiqué con otro compañero, un velador mucho mayor que yo. Me miró serio y me dijo: «Mira, muchacho, ese que viste es el dueño del panteón. En vida fue el encargado de estas tierras y dicen que nunca las dejó, que sigue cuidando de noche a quienes entran aquí. Por eso lo viste tú y lo hemos visto todos los que trabajamos aquí». ¿Qué tal? Qué historia. Sí, o sea, imagínate, o sea, de trabajar de velador, está complicado ahora de velador en un panteón. No, hombre, la verdad, Qué mala combinación. ni de chiste, la verdad. Oye, aquí quiero aprovechar. Es que a mí me da más terrible, Manuel, Ajá. que después de que todo lo que vio esta persona, pues ese es de todo el trauma por lo vivido, que ya quedarse con ese sentimiento de que alguien te persigue, Manuel, que cuando Sí. si sigues trabajando ahí, que haces los líderes, sentí que te persiguen, que te están observando, debe ser durísimo, no sé, algo casi imposible de lidiar. Sí, yo creo que después de, o sea, digo, espero que nunca me pase, ¿no? Pero después de un episodio como esos, yo creo que ya difícilmente puedes tú, digamos, hacer una vida normal, pues. A menos que
Coincido. pase muchos años sin que te pase ya otro evento así y que ya lo dejes como que ahí por la historia, ¿no? Que ya tus hábitos sean tales que ya no lo recuerdes, pues. Pero creo que debe ser muy difícil. Te decía que quería aprovechar para... Ya lo había platicado una vez, creo, en un episodio, y si no, quiero comentarlo. Mi cuñado trabajó de velador un tiempo. Y a él o sea, él no es que haya visto, pero sí su compañero. Haz de cuenta que ellos Oh, estaban de veladores en unos departamentos aquí en Culiacán, que están a espaldas de una plaza grande aquí en Culiacán, ajá. que la plaza es La Ceiba. Ah, sí. Están haciendo unos departamentos ahí y ahí estuvo él de guardia de seguridad mientras los estaban construyendo. Resulta que en unas noches, porque dice que no fue solamente una vez, eh, lo despertaban ruidos en la noche. Entonces él se despertaba, pues agarraba su linterna y iba a dar, así como bien dicen, pues un rondín. Es como que lo que normalmente suelen hacer, o es su trabajo, pues. Pero Un siempre clásico. al llegar a cierto punto en particular, su lámpara dice que empieza a fallar. Empieza a fallar, empieza a fallar. Y cuando sale de esa zona, vuelve a funcionar sin ningún problema. Es decir, no se quedaba sin batería, simplemente la lámpara fallaba en cierta zona. Entonces, ya investigando un poquito más, resulta que en esa construcción falleció un señor. De hecho, Uf. cuando a nosotros nos tocó estar, pues yo estoy en esa torre, en la torre de la Plaza Ceiba, ahí donde yo estoy trabajando. Entonces, a nosotros que estamos en una sala, nos tocaba ver hacia esa construcción. Entonces, en el día que pasó, sí fue algo sonado, pues cuando falleció el señor. Entonces era un Uf. trabajador y lo que comentan es que al parecer esta persona no puede, pues como trascender, digamos, porque tenía pendientes aquí en la tierra, pues que al parecer una sobrina de él iba a cumplir 15 años y como que eso era algo que él lo tenía como muy pues emocionado Sí, sí, sí. y pues no sé si era sobrina o nieta, entonces porque creo que era un señor ya mayor, pero entonces Híjole. lo otro que les pasó a ellos es que en una ocasión el compañero de él sí vio a alguien entrar a esa zona. Lo cual es complicado porque no sé si, bueno, los que estén aquí en Culiacán van a saber que todo Costco, que es el que está, la tienda que está justo enseguida de la Ajá. plaza, está con una malla ciclónica, o sea, es complicado Sí, pasarse para acá, menos que te lo brinques, ¿no? Y la claro. plaza también pues estaba cercada. Entonces, pero pues igual si alguien se metió, pues es chamba de ellos estarlo siguiendo. Entonces ellos sí vieron, el compañero sí vio una persona y le habló por el radio a mi cuñado y le dijo, oye, parece que se metió alguien y va de tal punto a tal punto. Entonces la idea de ellos era como que cortarle paso, o sea, cerrarles el Ajá. paso Encontrarlo. para toparse en un punto. Entonces cuando venían y dice, aquí va adelante, entonces da como que gira en una parte y es donde estaba mi cuñado y cuando llega el otro muchacho, o sea, no había nadie, pues. Esa Uf. parte también haber sido bien interesante, ¿sabes? O sea, como muy de estar tan seguro que estás siguiendo a alguien y que cuando llegas al punto, o sea, que realmente no sea nadie. Eso es otra cosa Hombre. que les pasó. Y la última que me platicó es que él acostumbraba a recostarse en unas mesas tipo comedor. Entonces, en las Ajá. noches lo que hacían es que estas mesas les ponían las sillas arriba, las acomodaban así Sí. para antes de cerrar, digamos. Entonces, él lo que hacía es que bajaba unas sillas y él se acostaba arriba de la mesa. Entonces, resulta ser que él en su pantalón traía él unas monedas. Entonces, al día siguiente, cuando se despertaba o cuando se levantaba o lo que sea, se buscaba así en el pantalón en una ocasión y no las encontró. Y lo que le pasaba a él es que las encontraba en otro punto, o sea, lejos.
Oh, Esa parte también dice que le pasó en dos, tres ocasiones. Que incluso una vez mencioné lo de las sillas, porque en una ocasión dice que aparecieron en otra mesa, pero debajo de una silla. O sea, la silla estaba así arriba de la mesa y entre la mesa y la silla ahí aparecieron. O sea, era casi, a menos que alguien así imposible. o sea, ajá, a menos que alguien realmente le quiso jugar así como bromas de ese tipo. Pero de que, o sea, para él no tiene como mucha explicación, pues. Uf. Antes que me olvide, brother, hay que invitar a tu cuñado para cuando hagamos la parte 2. Ojalá se anime a venir a contarnos historias porque seguro tiene más. Y Sí, me gustaría mucho, no sé qué te parezca eso. Y ahora quiero comentar dos datos interesantes que ya comenté una vez en un capítulo también yo. Pero con respecto a lo que dice el señor Manuel, ya ves que investigadores de lo paranormal dicen que cuando una persona fallece antes de lo que tenía marcado en su línea de vida, por ejemplo, si una persona se muere a los 50 años y en su línea de vida decía que se iba a morir hasta los 70 años, se dice que esa persona, el alma de esa persona va a oh, sí. penar los años hasta que complete los años que estaban marcados en su línea de vida. Digamos como en Esa su además es una destino, ¿no? teoría. Exacto, así es. Esa es una teoría bastante interesante, pero también bastante aterradora, porque, por Sí, ejemplo, una persona que muere joven y que tenía su destino que iba a morir, por ejemplo, a los 80 años, imagínate penar 50 años, Manuel, debe ser aterrador. sí. Y también se dice que cuando una persona pues fallece y esa tenía muchas cosas que hacer, muchas cosas pendientes, es que su alma no puede descansar hasta porque dejó cosas pendientes en este plano. Así que, pues, qué triste la historia de este señor. Ojalá ya Sí. esté descansando, porque es lo que todos merecemos en el día de Vo- cuando trascendemos. Sí, voy a preguntarle a mi cuñado también, aparte de invitarlo, a ver si él tiene algunas fotografías o algo así de su lugar ahí donde él trabajaba. Igual Es genialísimo. las pongo aquí en el episodio como para como para que se den una idea. Me parece muy, muy buena idea. Y invítalo, porque seguramente vamos a hacer un capítulo 2 Sí, y será genial que estuviera aquí. Y de nuevo, un comercial, familia, si a ustedes les gustaría estar en un episodio de Frecuencia Tan Normal, nosotros encantados. Solamente escríbenos al correo o por Facebook e Instagram y te daremos respuesta a la brevedad. Y encantadísimos de que nos acompañes para contarnos tus historias. sí, sí. Y lo otro es que igual para el siguiente capítulo, este, antes de este trabajo, él también trabajó en otra compañía de seguridad. Y ahí lo que me comentó es de que sí le había tocado escuchar, obviamente, varias historias y sobre todo a personas que eran foráneos. Porque haz de cuenta que esta compañía lo que hace es que también deja guardias de seguridad fuera de Culiacán, o sea, a lo mejor en rancherías Ajá. o algo así. Y en esos trayectos, en la noche y eso, que sí le han pasado bastantes cosas a sus compañeros o le pasaban. Me imagino. Sí, entonces ahí también estaría interesante ese tema. Igual, como dices, comercial, pues que nos los hagan saber si les interesa. Apenas ustedes son los que marcan el camino de este podcast. Así que, pues ahí a darnos sus recomendaciones también. Así es. Ojalá te vamos a dejar de tarea que trates de convencer a tu cuñado para que se anime a contarnos esas historias porque seguramente van a estar buenísimas y nos van a tener aquí bien entretenidos escuchándolas. ¿Sale? Sale. ¿Qué te parece, Manuel, si contamos pues la última historia? No sé, yo que ya Ok, vamos un poquito largo el video. La última está bien. historia para ya cerrar. Sí, me parece ¿Sale? perfecto. En este caso, la historia la comparte el amigo Pedro. Él trabajó de guardia en un hospital en Guadalajara, como por obvias razones no vamos a decir qué hospital es, para no quemar este hospital porque está digo que bueno, ya no está en funcionamiento, pero estuvo muchos años en funcionamiento y fue muy, pero muy famoso. Nos dice el amigo Pedro que era un hospital muy grande, con varias décadas de antigüedad. Durante el día, todo parecía normal, pacientes entrando y saliendo, doctores, enfermeras, personal. Se miraba como si todo fuera un ambiente muy normal, pero por la noche el ambiente cambiaba por completo. Los pasillos quedaban en silencio, apenas iluminados por las lámparas de emergencia, y uno sentía que lo estaban observando desde cada puerta cerrada. Su turno era
de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Se encargaba de recorrer los pasillos, checar que todo estuviera en orden y apoyar a los doctores si algo se ofrecía. Pero de la primera semana empezó a sentir o a notar cosas que no tenían explicación. En varias ocasiones, mientras hacía su ronda por el piso, en este caso para ser específicos, el tercer piso, un área de quirófanos ya en desuso, escuchaba claramente el sonido de camillas moviéndose. El rechinido de las llantas sobre el piso era tan real que más de una vez pensó que habían reactivado el piso, pero cada vez que subía no había nadie. El área estaba sola, se notaba y se sentía un vacío escalofriante. Una noche, un poco después de las 3 de la madrugada, iba caminando por el pasillo principal cuando miró a lo lejos algo que lo dejó helado. Frente a él, quizá a unos 10 metros de distancia, salió una mujer vestida de enfermera. Llevaba un uniforme blanco, impecable, caminaba despacio como si estuviera revisando pacientes. Él pensó que era una doctora o enfermera de guardia, pero lo extraño fue que giró hacia el pasillo de pediatría, un pasillo que estaba vacío, porque esa área estaba cerrada porque se encontraba en remodelación. Sí, dice que sí la siguió, pero cuando yo vi, no había nadie. Extrañado, él obviamente continuó su rondín y preguntó en recepción si alguna enfermera había pasado por ahí. Le dijeron que no, que todas. Entonces, recordó un par de contado que desde años aparecía una enfermera en tercer piso. Una mujer había muerto en el hospital tras contagiarse una enfermedad cuando cuidaba a un niño. Qué terrible, qué terrible. Pero la noche más fuerte le tocó vivir, ocurrió en el área de maternidad. Era casi las 4 de la mañana y todo estaba en silencio. Caminaba por el pasillo cuando de pronto escuchó el llanto de un bebé, fuerte, claro, inconfundible. El problema era que no había ningún recién nacido esa noche en el hospital. El llanto venía de la sala de cuneros. Él, envalentonado, corrió hacia allá, abrió la puerta y vio que todas las cunas estaban vacías. El llanto seguía rebotando entre las paredes con un eco que le entraba y le atravesaba los oídos. Lo tenía muy inquieto, como si el bebé estuviera ahí mismo, pero sin verse. Alumbró con su lámpara una de las cunas y nada, hasta que el sonido se detuvo de golpe y un silencio absoluto inundó el lugar. Él estaba al borde del colapso, paralizado, con el corazón que le trabajaba a 1000 por hora y sentía como si se le fuera a salir por el pecho. Me imagino. Entonces, en el vidrio de la sala, miró reflejada una sombra pequeña, como si algo se moviera detrás de él. Giró de golpe, pero no había nada. En ese momento, sintió que un escalofrío lo abordó, lo invadió y salió corriendo del lugar. Después de esa noche, comenzó a notar que todo lo que pasaba, las camillas que se movían solas, las puertas que se cerraban de golpe, las luces que se apagaban solo, cuando él iba por el pasillo se apagaban de la nada. Hasta llegó a escuchar como que alguien en el elevador le susurraba su nombre, como que alguien le decía, Pedro, Pedro. Y él en esos instantes obviamente sentía que el terror lo invadía. Un día, mientras platicaba con una enfermera mayor, de las, digamos, de mayor edad del área, le contó lo del bebé llorando. Ella lo miró seria y le dijo, ese llanto lo escuchamos todos alguna vez. Dicen que es el espíritu de un niño que murió aquí hace muchos años, cuando una incubadora falló en plena noche y nadie se dio cuenta. Desde entonces, su llanto sigue sonando como si buscara que alguien lo salvara. Así que nos cuenta nuestro gran amigo Pedro, que renunció al trabajo por su paz mental y jamás volvió a trabajar de velador en ningún lugar. No, hombre, es que sí está bien canijo.
No, hombre, un Qué hospital, terrible güey. historia. ¿Qué cosas no se ven en un hospital? ¿Qué cosas no Sí, pasan no sé qué está, no sé qué es peor, un velador en un hospital o en el en un panteón, la neta. panteón? Uf, ¿qué te pareció la historia, Manuel? A mí No, me pues dejó muy, impactado cuando la leí. sí, muy impresionante, la verdad. Híjole. Y pues, fíjate, a pesar de que en en algunos hospitales pues se vive también mucho tema de noche, ¿no? O sea, se ven como Sí, muy activos de noche, pero hay de hospitales a hospitales, pues. También hay muchos hospitales en los que hay pisos completos que no están habitados, pues. O exacto. que tienen a pacientes aislados también. Sí, Entonces, es ser durísimo. sí, sí, no, está canijo, la verdad. Y luego esa parte de lo del elevador. No, hombre, si ya te han pasado cosas y eso, quedarte solo dentro de un espacio así confinado. No, hombre, y luego que se te llegue a apagar las luces en el elevador o yo qué sé, no, hombre, Oh, no, olvídate, no. olvídate. Ojalá nunca nos toque vivir algo así, Manuel, porque no sé cómo, al menos yo, hablando por Sí, mí, no no, sé no, cómo iba a reaccionar. Y ahorita no. mientras narraba la historia me surgió una pregunta, una pregunta de las últimas para cerrar el podcast, pero creo que está buenísima y quisiera saber tu opinión, tu respuesta y de la familia. ¿Sabes por qué, Manuel, o de dónde surge el miedo o ese terror que le tenemos las personas a la oscuridad? ¿O de dónde viene ese terror que tenemos las personas a la oscuridad? Mm, pues mira, ahí te puedo platicar algo que creo yo que es el origen. Sin embargo, ya me dirás tú. Y esto yo lo vi en un documental referente al tema de Halloween. De dónde viene todo este como temor. Lo principal que creo yo que es el temor a la oscuridad es porque en la antigüedad, cuando no había luz eléctrica, las casas y los calles, etcétera, se iluminaban con fuego. Entonces, en las noches que era común que se incendiaran incluso casas porque Ajá, pues ya sea que se cayera la cachimba o lo que sea que estuviera iluminando el hogar y pues muchos hogares eran pues de techos de paja y eso y se incendiaban. Entonces ya de ahí como que empezaba un poquito el temor a la oscuridad porque lo relacionaban con tragedia. Y lo otro que no sé si sea todavía más atrás, cuando únicamente había hogueras, o sea, que se juntaban en los bosques o en lugares muy alejados, porque pues ni siquiera había como una civilización como tal, y se prendían hogueras. Esas hogueras como que llamaban la atención a ciertos animales. Y ajá. entonces también esa parte pues era como de que al menos era algo de luz que podías ver, pero al apagarle esa hoguera estabas a merced de todos esos animales a los cuales tú mismo trajiste con las hogueras, pues perdón, con Así es. las no eran hogueras, son las ¿cómo le llaman? Fogatas. Fogatas, exactamente, esa es la palabra. Sí, bueno, sí, Eso es lo trajiste que yo animales. tengo en mi mente del tema del origen del temor a la oscuridad. Pero tú dime. Vamos de la mano, se dice que los humanos tenemos miedo a la oscuridad o de ese miedo nace porque los seres humanos hace muchos años tuvimos un depredador el cual se ocultaba en la oscuridad, Manuel, ¿sale? Ok. Ese depredador se ocultaba en la oscuridad y es por eso que hasta el día de hoy la oscuridad de manera inconsciente está en no hemos evolucionado en esa parte y por Sí. eso es que nos sigue causando tanto miedo. ¿Vale? Es lo que he leído en las investigaciones que he hecho y esa es la respuesta. Y tiene suena con toda lógica, Manuel. A mí me suena muy, muy lógico eso. Sí. De hecho, es algo que hace poquito platicamos mi esposa y yo. Porque pues tenemos un pequeño que va a cumplir apenas 3 años. Y ella me comentaba, mi esposa es psicóloga, y ella me comentaba que en algún momento ella leyó en una parte o vio que hay ciertos temores o ciertos, sí, pues puede ser temores con los Ajá, que uno ya nace implícitamente, pues ya los así tiene. es. Y le decía, y eso iba muy de la mano porque aquí en lo que es su casa,
seguido, ahorita que son temporada de lluvia, eso se va la luz. Entonces, Oh, digamos el año pasado, la temporada pasada de lluvias, que se empezaba a ir la luz, mi hijo iba a cumplir apenas 2 años. Entonces se iba la luz y él como que, pues no, o sea, pues se sí, fue la sí, luz, ¿sabes? Y uno como así X, así como de que, normal. híjole, que no hay luz y esto y lo otro. Y este año que se ha ido la luz, ya como que lo asocia él con algo que no está tan bien, pues, o sea, de Ajá, que prende rápido, pues obviamente a lo que tenemos en la mano, ¿no? O sea, el celular, ponemos la linterna, el celular, etcétera. Y él, su cara es más como de que, o sea, ¿qué está pasando? Pues, o sea, extrañado, sí. extrañado, ya como que es algo que ya él percibe que no es del todo normal, pues. Ajá. ¿Saben? Entonces, desde ahí como que desde ya bien chiquito ya empieza esa como sensación de que algo no está bien cuando está todo oscuro. Así es. Suena con toda lógica del mundo, que va de la mano con lo que yo investigué con tu esposa, que es una especialista pues, en psicología, ya suena, le da toda la razón de ser. Y pues es un dato interesante que le Sí. quisimos compartir a la familia. Y por ahí tengo nomás otro, Manuel. ¿Alguna vez has escuchado el mito que se dice, le voy a comentar esto de pasar, se me olvidó, la verdad, ahorita me acordé. A Cuando ver. escuchas en la madrugada que que tocan 3 veces, ¿qué significa eso? ¿Alguna vez has escuchado tú, la familia? No, la verdad no. No sé si tenga Nunca, que ver nunca con te el tema guías. del 3 de la Trinidad. No tiene que ver nada con eso. Tiene que, pues, se dice cuando, o sea, ojalá jamás, nunca lo escuchemos, porque cuando escuchamos en la madrugada que nos tocan la puerta y no hay nadie, pero que la tocan 3 veces, A es ver. una señal de advertencia de que algo, alguna deidad, algo malo, algún ser de bajo astral está tocando tu puerta para ingresar. Y si tú la abres, Emanuel, lo estás invitando a entrar. Ya sé. Así que en la historia donde el velador, este amigo, se me fue el nombre, Andrés se me hace, le tocaron 3 veces la reja en la noche, en la madrugada, probablemente era un ser que lo estaba invitando a que, pidiendo entrar, Sí. ¿vale? Híjole. Y es aterrador, nomás, ahora, Sí, qué porque miedo, ¿verdad? también está mucho el tema de la hora a las 3:33 o Además, siempre como que la hora es como de alrededor de las 3, ¿no? exacto. Sí, pues es la hora donde estas deidades utilizan como para burla de Cristo, pues de Dios, porque Sí, ya que Dios murió crucificado a las 3 de la tarde, sí. Dios como para burlarse de él. ¿De acuerdo? Lo otro Ah, que quiero, qué buen capítulo nos aventamos, Manuel. No sé si quieres comentar algo más. sí, lo último que quisiera agregar es ahorita que comenté el tema Ajá. de la oscuridad. Sí se me haría bien interesante y ahí sí invitar nuevamente a la familia que nos los hagan saber. Si quisieran escuchar alguna historia como de ese tipo, o sea, los orígenes de alguna tradición o los orígenes de algún, no sé, alguna objeto, como por ejemplo se me viene a la mente la Ouija. Si quisieran escuchar alguna historia como de este tipo, también ahí que nos los vayan dejándonos en los comentarios. ¿Qué te parece si hacemos una encuesta, Manuel? Lanzamos una encuesta ahí en la página, en Facebook e Instagram, para que la familia decida y del siguiente capítulo hablamos de eso. A mí se me haría genialísimo. Sí, se me hace muy bien. A mí también. Bueno, entonces, Manuel, si no tienes algún comentario, Manuel, para cerrar, pedirle a la familia No. que si todavía nos siguen en Facebook, en Instagram, que le den me gusta, que nos sigan en YouTube, que se suscriban al canal, que le activen la campanita para que le llegue la notificación cada vez que llegue un video y que también ya tenemos TikTok funcionando, Sí. donde pueden pasar a mirar pequeñas partes de los episodios que vamos subiendo y ya de ahí pueden ir a buscarnos, a escucharnos en Spotify, YouTube o Amazon Music, donde más les guste. Sí, así es. De hecho, pues ya estamos muy cerca de llegar a la meta de los 100 suscriptores en YouTube. Eso es algo que la verdad pues sí me emociona mucho. A mí me emociona bastante y si vienen cositas interesantes, tratando de regresar a la familia todo ese amor que nos ha dado, regresarles algo de eso a ellos. Va. Bueno, Vito, pues eso, no sé si quieres ya con eso cerrar el capítulo. Ya sin más, cuando cerramos, familia, un gusto, nos vemos a la próxima. Manuel, un gusto siempre Igualmente, charlar contigo, contar las historias.